¡Chavales! ¿A que no adivinan lo que me llegó en este paquete? No, bájale a tu pedo, cabrón. ¡Ay, cómo vas, bro! ¿Qué mejor momento que ahora para recopilar a todos los hijos que han tenido nuestros héroes del UCM y que podrían tener una gran repercusión en el futuro? Primero tenemos a Billy y Tommy Maximoff, o sea los hijos de la que me pone como pata de perro, y cuyas almas reencarnaron en nuevos cuerpos con los que ahora son conocidos como Wiccan y Speed. Luego Cassie Lang, o sea la hija de Ant-Man, quien si nos basamos en los cómics está destinada a morir en una batalla contra Doctor Doom. Luego tenemos a Scar, o sea el hijo que Hulk tuvo con una sacariana aún desconocida en el UCM, pero que si nos basamos en los cómics sabemos que se llama Cayera. Luego los siguientes son personajes originales del UCM, o sea que no existen en los cómics, como Morgan Stark, quien es hija de nuestro Toñito con Pepper Potts, y quien en un principio se creía que sería su sucesora, pero ahora con la llegada de Ironheart al UCM todo indica que no tendrá un rol heroico, sino más bien una mujer de negocios como la nueva dueña de Industrias Stark. Luego tenemos a T'Challa 2, o sea el hijo que tuvo T'Challa padre con Nakia antes de morir, y quien se perfila para ser tanto el próximo rey de Wakanda como el nuevo Black Panther. Luego tenemos a Amor, quien es una combinación de la hija del carnicero de dioses Gore llamada Agar con la entidad cósmica Singularity, y en cuanto a Singularity por su parte es una entidad cósmica cuyo cuerpo literalmente es una dimensión de bolsillo. Y por último tenemos a Franklin Richards, o sea el hijo de Reed y Sue Storm, quien es el más poderoso de todos los squinkles que les acabo de mencionar, tanto que hasta puede alterar la realidad con solo pensarlo. Así que tú pon en los comentarios cuál de todos estos mocosos es tu favorito. Y niños, coman sus vegetales. El director James Gunn recién reveló un detalle que no se lo está creyendo ni su abuela, ya que el mamerto asegura que la escena donde Superman está volando frente a la cámara, que seguramente muchos recordarán debido a que fue muy criticada porque el kryptoniano está más visco que mi tía, pues ahora resulta que fue exclusiva para un spot de televisión y que no formará parte de la película final ya que ni siquiera tiene los efectos terminados, a lo cual muchos gandallas respondieron que James ni de broma invirtió millones en una cámara especial para esa toma única, la cual grabó, editó, le dio el visto bueno y aprobó su difusión en televisión para promocionar uno de los proyectos más importantes de su carrera, película de la cual depende toda una franquicia de superhéroes para ver si Warner le da luz verde a un universo cinematográfico o no, por lo cual se cree que las duras críticas que recibió esta escena fue lo que lo hizo cambiar la decisión de eliminarla, pero no tiene las pelotas de reconocerlo. ¡Desde atrás! ¡Como el cobarde que soy! La cuenta oficial de Disney Plus ha revelado la lista de películas y series que debes ver para entender y disfrutar más la serie de Ironheart. La primera es Iron Man 1, obviamente por la influencia de Tony Stark para crear una armadura, pero tampoco olvidemos que el villano de esa película fue el cabeza de rodilla Obadiah Stane, quien en los cómics tuvo un hijo llamado Ezequiel Stane, y se tiene la teoría de que aparecerá en esta serie para vengar el legado de su papá. Luego la siguiente es Black Panther Wakanda Forever, ya que en ella es donde fue introducida esta tía. Luego la siguiente es la temporada 3 de What If, ya que en ella vimos a una variante del personaje que nos podría dar un poco más de contexto sobre sus habilidades. Y por último Doctor Strange 1, lo cual parece indicar que entonces Dormammu sí será el mentor de The Hood y no el demonio Mephisto como dicen los rumores, aunque quién sabe. Está la posibilidad de que Doctor Strange 1 esté en esta lista por la cuestión de la magia y no por nada relacionado con Dormammu. No por nada el villano principal de esta saga tiene una similitud muy grande con esta versión de Ironheart, o sea combinar tecnología con magia, lo cual significa Mephisto confirmado. Tú siempre tienes la razón, nunca lo dudé ni un segundo. Pero hablando de Ironheart, gracias a nuevos spots tenemos la confirmación de dos personajes provenientes de los cómics. El primero es Stuart Clark, quien será interpretado por el actor Eric André, magia al cual en los cómics también se le conoce como Rampage, quien es un científico especializado en la creación de exoesqueletos y es enemigo principal de los Champions, o sea otro equipo de chamacos similar a los Young Avengers. Y el segundo es Slow, quien será interpretada por Shia Kuli, la cual al parecer está inspirada en el personaje Darnell Wade de los cómics, ya que será una drag queen hacker que ayudará al equipo de Parker Robbins a robarle su dinero a los ricos para dárselo a los pobres. Pero si no tienen ni concha idea de que es una drag queen, principalmente son hombres que se disfrazan de mujeres pero de formas súper exageradas con maquillajes y vestuarios cargadísimos y que usualmente hacen shows de canto, de baile o stand-up, por lo cual seguramente Twitter debe estar ardiendo con la noticia, así como Irán e Israel están ardiendo con su lluvia de misilazos. Bueno, parece que la guerra ya va en serio. Y ahora
ahora sí, la noticia estelar. Marvel Studios ha reservado en cines la fecha del 15 de diciembre de 2028 para estrenar una nueva película sin título, o sea, exactamente un año después de la última película de la saga del multiverso Avengers Secret Wars, por lo cual en teoría esta nueva película ya pertenecer tanto a la fase 7 como a una nueva saga. Se tiene la teoría de que podría ser la tan esperada película de los X-Men. Luego otra opción es que será la rumoreada Thor 5, que tendrá como villanos a Hércules y a Mangot. Luego otra es que podría ser Los Hijos de la Medianoche, ya que fuentes de confianza aseguran que la próxima saga no solo se centrará en los mutantes sino también en la sección sobrenatural del UCM. Y por último, fans pasados de porros creen que aún sigue en pie el rumor de que Secret Wars se dividirá en dos, que por si no recuerdan, en su momento sonó fuerte que la saga del multiverso concluiría con Avengers Kang Dynasty, luego Avengers Secret Wars parte 1 y por último Avengers Secret Wars parte 2. Sí, ya sé. Ya sé. Rumor el cual decía que todos los proyectos que se estrenarían entre la parte 1 y la parte 2, ya sean películas o series, estarían ambientadas en Battleworld. El problema es que tras los cambios de último momento que provocaron tanto los problemas con el actor Jonathan Majors como la mala aceptación que tuvo su personaje Kang en Ant-Man 3, supuestamente provocaron que ahora todos los proyectos que se estrenen entre Doomsday y Secret Wars son los que estarán ambientados en el vacío, descartando por completo la idea de que las guerras secretas se dividirán en dos películas. ¿Y qué creen? Uno de los medios de comunicación más importantes de Estados Unidos, o sea Deadline, asegura que Marvel Studios tiene planeado estrenar 4 películas en 2028, de las cuales solo se sabe en el título de 3, y estas son Black Panther 3, que tendrá como uno de sus protagonistas al actor Denzel Washington, Blade el cazavampiros, que ha sufrido más retrasos que New Mutants, y por último nada más y nada menos que Los Cuatro Fantásticos 2. Película la cual confirma que a pesar del supuesto reinicio suave que tendrá el UCM en Secret Wars, no será al estilo de DC Studios, donde cambiará el 99% de su universo y que de hecho estará ambientado en una dimensión totalmente nueva, sino en el caso del UCM será un reinicio que irá totalmente acorde a la historia que quieren contar, o sea, donde salvar al multiverso de un colapso total por culpa de las incursiones, Doctor Doom tendrá la brillante idea de arrastrar a las máximas dimensiones posibles al vacío. El problema es que su hazaña heroica tendrá una doble intención, la cual es que salvará lo máximo posible del multiverso, pero con la intención de gobernarlos a todos, por lo cual una vez que héroes de múltiples dimensiones se rebelen en su contra y se arme la gorda Mabey, le reventarán el hocico, y ya una vez derrotado, Franklin Richards usará sus poderes de manipulación de la realidad para reconstruir el multiverso poco a poco, al igual que en los cómics, empezando por una única dimensión donde coexistirán los sobrevivientes de Tierra 616 del UCM, los Cuatro Fantásticos de Pedro Pascal, los mutantes vistos en la escena postcréditos de The Marvels y uno que otro tarugo de otra dimensión la cual compondrá la próxima saga, y por ello es que a este sí se le puede llamar un reinicio suave, no al reinicio de DC, que en realidad es un reinicio total disfrazado de suave. ¿Por qué el mío no se ve así? Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios cuál crees que sea la película sin título de 2028, y recuerden que pueden seguirme en Facebook, donde publico noticias, momazos y todos mis videos. Y saludos para Valtenius, Miguel Ángel Cruz, Carlos Aguilar, Perkshaw, Juan Carlos, Henry 3B, Sommelier que dice, Killer, saludos desde Portugal. Soy Buzz Lightyear. Vengo en paz. Y Legion Perú que dice, no es agua ni jabón, es Killer que va en camión. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande. Y nos vemos en la próxima.